Buenas tardes. Gracias a los asistentes. El día de hoy nos acompaña el doctor Néstor García Cham. El doctor Néstor es licenciado en matemáticas por el CUSEI, estudió maestría en hidrometeorología también en CUSEI y un doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. El día de hoy nos acompaña con una plática titulada Ciudad, Sol y mucho calor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este tema ya lo tengo barajando desde hace un buen de años. Ya dirigí pues 3 tesis, 2 de licenciatura y una de maestría relacionado con este tema. Y visto pues desde el punto de perspectiva de la modelación matemática, ¿no? ¿Y por qué me puse a ver este tema? Pues básicamente en esta época del año que sentimos ahorita el calorcito, pues con notas como esta, ¿no? Casi siempre en este mes de mayo, pues en el periódico suelen asustarnos un poco con notas de este estilo, ¿no? Yo en una nota del periódico ya del 2018 pues decidí tomar este tema y como les digo pues no he parado de estudiarlo. Entonces la intención de la nota, uno leyendo la nota pues es un poco decirte que pues va a hacer mucho calor, te dan un mapa o mejor dicho una tabla de diferentes zonas de la ciudad y pues te das cuenta que todas van a tener entre 34 y 36 grados, así que pues no nos va a ir nada bien. Y cuando uno empieza a estudiar esto y te das cuenta pues que no tiene que ver con lo del cambio climático, ¿no? Porque la calle es el tema de conversación, ¿no? De que este año hace más calor que ningún otro, o este sol no lo había sentido nunca. Y más de uno te dirá que es el cambio climático, pero no, resulta que pues es una parte, es una de las cosas que tiene de vivir en las ciudades, ¿no? Entonces, este calor que se siente tan terrible en Guadalajara, mucho es de ámbito local, mucho tiene que ver con la ciudad. Y bueno, ¿por qué? Pues si uno ve la mancha de la zona metropolitana de Guadalajara, con una imagen tomada ahí de Google Earth, pues es una mancha de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Y lo que se destaca de la foto, pues es el bosque de la primavera, por un lado. Y si uno trata de ver zonas verdes dentro de la ciudad, pues realmente son pocas y de hecho se puede ver grandes extensiones de ciudad en donde no se ve un parque con dimensiones considerables, ¿no? Entonces eso contribuye bastante a las temperaturas que tenemos, ¿no? Un crecimiento desordenado, grandes extensiones de concreto y ladrillo. Y pues también hay que decirlo, pues también estamos en una zona semiárida, pues también eso pues nos fastidia un poco, ¿no? Entonces, esto pues ya no, esto del calor urbano, pues ya tiene rato estudiándose, ¿no? Entonces me topé que ya desde 1818 en Londres, Howard pues sacó un libro o un compendio de notas de su investigación acerca de la climatología de Londres. Entonces, lo interesante de este libro es que habla de las vecindades, ¿no? O sea, no solamente midió la temperatura que hay en sí en la ciudad, sino que por algún motivo se le ocurrió medir la temperatura a los alrededores. Y pues se dio cuenta de estas diferencias de temperaturas que hay, ¿no? Entre el interior de la ciudad con los alrededores. También fue interesante ver, esta portada la saqué de Google Books,
No está todo el libro disponible, solamente algunos extractos del mismo. Y fue interesante ver cómo se hacía la investigación antes, ¿no? Es decir, pues no tenían computadoras, no tenían calculadoras, entonces todo eran tablas y notas, ¿no? Y pues los instrumentos pues eran pues de aquella época y tenían que ser, para poder explicar las cosas tenían que dibujarlos, o sea, fue interesante ver ese libro. Pero el término moderno de isla de calor urbana no se dio hasta Manley en 1958, ¿no? Que es como se le conoce a este fenómeno de clima urbano, ¿no? Sobre todo de calor. Y a partir de estos dos trabajos, pues ahora mismo si uno le da al buscador de Google, no sé si se alcanza a ver, pues te arroja hasta 350,000 resultados con esta temática, ¿no? Es decir, es un fenómeno pues bastante estudiado desde todos los ámbitos sociales, económicos, desde el punto de vista de física, desde el punto de vista de climatología y pues de modelación matemática, que es lo que me dedico yo. Bien, entonces, pero ¿cómo se define o cuál es la principal variable de estudio de la isla de calor urbana? Bueno, pues es la llamada intensidad de la isla de calor, que pues no es otra cosa más que la diferencia entre la temperatura urbana y el entorno, ¿de acuerdo? Así que la definición o la forma de medirla pues no ha cambiado mucho desde 1818, ¿no? Básicamente lo que encontró Howard. Algo interesante que tiene la isla de calor es su comportamiento en un periodo pues, de 24 horas, en donde uno pensaría que es más importante lo que ocurre en el día que lo que ocurre durante la noche, pero no. En realidad la intensidad de la isla de calor es más notoria en la noche, ¿sí? Y entonces en este gráfico, que lo tomamos de este autor, que aparece ahí abajo, podemos ver tres curvas, ¿no? Y en los ejes tendremos el tiempo en horas, en el eje vertical la temperatura, la curva verde pues sería el comportamiento de la temperatura del aire en la zona rural, la curva roja dentro de la ciudad y la curva negra pues sería la intensidad, ¿no? Que es esta diferencia. Entonces claramente la curva negra nos muestra que la mayor intensidad es desde las 6 de la tarde como aproximadamente a las 5 de la mañana, más o menos. Y esa intensidad pues la podemos ver en las diferencias entre las curvas roja y verde, en donde otra vez la mayor diferencia pues se da en esas horas. Sin embargo, durante el día, que serían los extremos del gráfico, pues también podemos ver un poquito de que la ciudad está un poquito más caliente. Tal vez no hay tanta diferencia como en la noche, pero sí hay una diferencia que se puede apreciar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto pues nosotros lo podemos notar en estos días, ¿no? Es decir, si uno se queda en casa como a partir de, ¿qué serán? Las 5 de la tarde, pues ya afuera está bastante fresco, pero dentro de las casas está muy, muy caliente, ¿no? Entonces, eso hace también pues la incomodidad para descansar, para dormir, que nos cuesta mucho trabajo dormir en esta época del año, ¿no? Entonces este comportamiento es bastante interesante. Uno pensaría que es al revés, es decir, que la diferencia de temperaturas es más marcada durante el día, pero no, resulta que es más marcada durante la noche. Y bueno, aquí hay unos promedios de intensidades de calor en algunas ciudades importantes. Está en grados Kelvin, pero bueno, no pasa nada porque un grado Kelvin pues, es básicamente un grado centígrado. Entonces, pues destacar pues algunas ciudades como Vancouver o Nueva York que tienen una intensidad de 11 grados, ¿sí? Y la única, o otra cosa a destacar es que la única ciudad que estaría en latitudes semitropicales pues es Ciudad de México, ¿no? con casi 10 grados de intensidad de isla de calor, ¿no?
Otras ciudades pues son Barcelona, Tokio, Moscú, curiosamente. Aquí hay algo que destacar entre las ciudades que están más hacia el hemisferio norte, a latitudes más cargadas hacia el norte, ciudades más cercanas a los trópicos, que la isla de calor en ese tipo de ciudades se debe mucho a sistemas de calefacción, ¿no? ¿Sí? Entonces, ciudades como Nueva York, Vancouver, Moscú, que requieren sistemas pues, para mantener la casa ya sea caliente en invierno, pues acentúan más la isla de calor en esas latitudes. Sin embargo, en México o en ciudades mexicanas, pues la isla de calor es consecuencia de la climática local, pues estamos en regiones casi tropicales, más que de sistemas, ¿no? De enfriamiento y esas cosas. Bien. Pero en Guadalajara, ¿qué tenemos? ¿Se han hecho estudios aquí? Sí, se han hecho estudios. Por ahí en la maestría en hidrometeorología, pues publicaron un trabajo en 2001 donde analizan una serie de tiempo bastante amplia de la temperatura de la ciudad de Guadalajara. De hecho, si mal no recuerdo, era desde 1920 o algo así que empezaba la serie de tiempo hasta 1990 y fracción, ¿sí? Entonces, analizan lo que es la dinámica de la temperatura y la correlacionan con la extensión de la ciudad, ¿no? Y pues llegan a la conclusión de que pues, la mancha urbana tiene mucho que ver en el aumento de la intensidad de la isla de calor, ¿no? Hablaban de algo así de 0.3 grados por cada año. Entonces, eso arrojó ese estudio. Otro investigador en 2012 pues hizo mediciones en Colomos y los comparó con mediciones en un centro comercial, supongo que era Plaza Patria, no lo dijo así explícitamente, y pues demuestra o se da cuenta de que en promedio la diferencia entre los Colomos y la zona urbana pues es de hasta 3 grados, ¿no? Y en la tesis de este estudiante de la licenciatura en matemáticas, aunque esto fue un modelo matemático, pues nosotros pudimos simular diferencias que en promedio podrían llegar a los 5 grados centígrados, ¿no? Entre un parque bien arbolado, con vegetación frondosa, respecto a su alrededor urbanizado, ¿no? Entonces podría haber una diferencia de hasta 5 grados, ¿no? Entonces, estos estudios no creo que sean los únicos, sino fueron los que encontré de manera más fácil y pues digamos que serían pocos, ¿no? Me parece que son pocos, faltarían estudios pues más amplios. Ok, entonces, sé que, bueno, me habían dicho que no metiera ecuaciones, pero esta ecuación se me hizo interesante meterla. Entonces, esta ecuación es una ecuación que me da el equilibrio térmico en una superficie, ¿no? Y entonces, del lado izquierdo de la ecuación, tendría las fuentes de energía térmica o de flujos de calor, que sería el calor antropogénico, que es el que se origina a partir de actividad humana, los motores de los carros, los aparatos electrodomésticos, sistemas de calefacción, etc. Y ese flujo de calor es complicado medirlo, es muy difícil medirlo, ¿no? Y sobre todo cuando quieres estudiar a una escala macro, ¿no? A una escala de ciudad entera, es complicado, pues. Sí hay estimaciones, pero muchos de los modeladores matemáticos lo que hacen es otorgar valores más o menos de forma arbitraria a este parámetro, ¿no? Simplemente para ver cómo influye en la ecuación. El Q estrella sería básicamente el flujo térmico que viene, o la energía que proviene del Sol, ¿sí? Que esa sí tenemos con certeza cómo medirla a partir de leyes tipo Stefan Boltzmann, ¿no? Entonces eso sí está claro cómo medirlo. Y en este término pues estarían encerrados cosas importantes como
el albedo, ¿no? Que es una característica de la superficie. Después del lado derecho, pues tenemos el flujo de calor del subsuelo, el flujo de calor sensible, que sería H, y este término lambda LS, que es el flujo de calor latente, es muy importante para el estudio de la isla de calor, porque es el que se suele asociar con plantas, ¿sí? Con suelos verdes, con árboles, etc. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, en el día, normalmente durante el día, los signos, porque si vemos en la imagen de abajo, tenemos lo que sería la superficie, esquemáticamente hablando, y tenemos unas flechas con signos que nos daría la dirección del flujo, ¿no? Entonces, normalmente en el día, pues los signos serían positivos en general, ¿sí? Entonces, imaginemos un día soleado y todo, pues estamos alimentando el sistema con este término, ¿sí? Y la energía que descarga este término, pues de alguna manera tiene que ser igual o repartirse entre estos tres, ¿no? Entonces, si tenemos un techo o una superficie negra, pues entonces mucho del calor se va a ir hacia adentro de la superficie, ¿no? Pero parte del calor también se va a regresar en forma de calor sensible, que es, si uno está, imagínate, te paras en una avenida de asfalto a la 1 de la tarde, pues en el momento que te quedas ahí 5 minutos sientes como el calor sube proveniente del suelo, ¿no? Ese es este flujo de calor. Ese calor que sentimos que viene del suelo es este, ¿sí? Y este de aquí, como les decía, es importante porque se suele asociar a sistemas vegetales, ¿no? Como las plantas, cuando se someten también a un estrés térmico, pues lo que hacen es liberar vapor de agua. Es por eso que cuando nos acercamos a los árboles, en pleno mediodía, pues hasta sentimos fresquito, ¿no? Entonces, como esto es un equilibrio, ¿sí? ¿Qué ocurre si estamos en una parte donde este ya no juega? Donde este término no está presente. Entonces, el flujo de calor que regresaba al ambiente, pues tiene que ser absorbido por uno de estos dos, por estos dos. Entonces, es por eso que en ausencia de sistemas nobles como este, pues lo que tenemos es, o entra mucho calor a nuestra casa, o si estamos parados en la calle, pues sentimos aún más calor en nuestros pies. Porque esto tiene que mantenerse, es un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, debido a esta ecuación, bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Entonces, debido a esta ecuación, pues lo que tenemos es, o nos puede dar estrategias para mitigar el efecto de la radiación solar, pues en nuestro confort, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se ve una isla de calor ya en imagen? Pues no es una imagen de satélite en sí. No estoy muy seguro que sea una imagen de satélite. Pero bueno, es en una ciudad de Francia, lo tomé de ese autor. Y entonces tenemos día y noche, y en el día no tenemos una isla de calor muy bien definida. Aunque sí tenemos lugares donde, pues donde se concentra altas temperaturas, ¿no? Pero en la noche, era lo que les comentaba, la isla de calor está bastante bien definida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo ese calor que se fue hacia abajo de esta superficie, pues de alguna manera tiene que ser un momento, lo tiene que liberar, ¿no? Y ese momento sería la noche. Entonces, esa ecuación, pues evidentemente se puede aplicar a cualquier superficie, pero en el ámbito de la isla de calor urbana, pues tenemos varios factores que afectan o influyen en la isla de calor, ¿no? Por decir algunos, pues evidentemente el sol es el principal, que es una variable que no podemos controlar. También está el calor antropogénico, estarían pues factores como el cielo despejado, la existencia de áreas verdes, los materiales de los edificios,
etcétera, ¿no? Entonces, si queremos lidiar con el problema de la isla de calor, pues tenemos que ver qué factores podemos controlar y qué factores pues no podríamos controlar. ¿Qué consecuencias tiene la isla de calor? Bueno, pues como me siento ahora un poco incómodo porque estoy sudando, ¿no? Entonces, incomodidad al trabajar, estrés, enfermedades vasculares y cardiorrespiratorias se ven agudizadas con este calor, y en casos extremos pues puede llegar a haber muertes, ¿no? También tenemos el aumento de consumo de energía por los aires acondicionados. No sé si los que estamos en CUSEI, no sé si se dieron cuenta en el módulo V que se iba la luz a cada rato. Pues bueno, es por el aumento del uso de los mini splits, ¿no? Para refrescarnos. Y otra consecuencia es que fomenta la concentración de contaminantes debido a las inversiones técnicas. Entonces, hay grandes consecuencias de la isla de calor. Para mitigarla, pues, ¿qué podemos hacer? Pues árboles frondosos son de gran ayuda, parques medianos o grandes también, techos verdes o blancos, eso también ayudaría. Los materiales para construcción también son muy importantes y eso se nota, en las viviendas de reciente construcción ya las hacen con colado, por ejemplo, y eso es fatal, ¿no? Es un material que absorbe mucho calor y después tarda en liberarlo. Las calles, muchas calles aquí en Guadalajara son de asfalto, sería mejor que las hicieran de concreto, ¿no? Entre otros factores. Entonces aquí les traigo algunas fotografías, pues árboles, concreto, sobre todo hay un concreto ahora que le llaman ecológico, que es bastante bueno, porque permite que el calor se libere más rápidamente, ¿no? Sobre todo, y que no se acumule para luego ser liberado en la noche, que es lo que pues, nos afectaría. Parques grandes, ese es el Parque González Gallo, por ejemplo, pero desgraciadamente en Guadalajara no hay muchos. Y algo que les comentaba aquí a los profesores es que esta foto de aquí, de la azotea blanca, pues es la azotea de mi casa, ¿no? Entonces ahí yo doy fe de que el hecho de impermeabilizar con color blanco redujo como unos 3 grados la temperatura dentro de casa. Entonces, hay cosas que podemos hacer, cosas que pues a lo mejor no. Y entonces el techo blanco pues es una ventaja muy grande en estos días, ¿no? Lo de los árboles sí quisiera decir algo, ¿no? Porque no sé si han notado que cada vez que derriban algún árbol, el gobierno te dice, no, pero voy a plantar 100, ¿no? No sé si han oído esas noticias de que si talan árboles, el gobierno trata de justificarse o decir que hace una reparación del daño, pues sembrando no sé cuántos árboles, ¿no? Pero hay 2 problemas con eso. El primero es que la tasa de, llamémosle, mortalidad de los árboles es muy alta. O sea, los árboles los siembran y al rato ya están secos. Y la otra es que si el árbol llega a sobrevivir, para que dé un servicio ambiental notable tienen que pasar muchos años, ¿sí? Entonces, eso es un problema con los árboles, ¿no? Que para tener un árbol como el que aparece en la fotografía, pues tiene que pasar muchos años. Y ese árbol sí ya da un servicio ambiental, ¿no? Cuando está chiquito, pues la verdad no es mucho lo que puede aportar, ¿no? No digo que lo cortemos, evidentemente, pero es como el agave del tequila, ¿no? Que lo siembras y en 20 años cosechas, ¿eh? Pues haz de cuenta lo mismo, ¿no? Otras estrategias. Este techo verde, de hecho, me dio mucha sorpresa porque es el Infonavit, ¿no? Están en las oficinas del Infonavit, seguro que ayuda bastante. Y los parques también tienen que ser parques, pero frondosos. Algo que vimos desde el punto de vista de la modelación matemática es que si el parque es llano, con arbustos, con pasto, pues la verdad es que no ayuda demasiado, ¿no? Entonces tiene que ser un parque con unas determinadas especies de árboles, estar bien regado y procurar pues, que los árboles se desarrollen muy bien, ¿no? Porque el pasto y los arbustos pues no, realmente no ayudan mucho. Bien,
Pero desde el punto de vista de matemáticas, ¿qué se puede hacer? ¿O qué es lo que puede hacer un matemático aquí? Bueno, pues recordemos que los modelos matemáticos, no voy a poner ninguna ecuación diferencial ni nada aquí, pero pues sí voy a decir algunas cosillas acerca de ellos, ¿no? Recordemos que buscamos con un modelo matemático interpretar fenómenos complejos, ¿no? ¿Sí? También de alguna manera nos ayuda a simplificar, hacer una simplificación de la realidad para poder implementar un modelo. Los modelos, muchas veces una vez que tienes el modelo, pues realmente la solución no la sabes. Y no la sabes porque no la puedes obtener. Entonces lo que haces es soluciones numéricas, que son aproximaciones. ¿Y para qué sirven estos modelos matemáticos? Pues la aplicación principal sería identificar elementos que detonan el fenómeno, ¿no? Es decir, entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso de simplificar la realidad, de encontrar solo la aproximación a la solución, pues no es trabajo en vano, porque los modelos matemáticos te permiten entender el fenómeno y entonces identificar los puntos claves del mismo, ¿no? Y en algunos casos, pues requieres pues, cierta potencia en cuanto a cómputo. Bueno, yo publiqué hace muy poco este artículo y aquí pues destacar que el tercer autor pues es el estudiante que ha estado ya conmigo un buen rato. Entonces por fin su esfuerzo se vio reflejado pues en un artículo y pues era lo que les comentaba, ¿no? Tengo el mapa del Google Earth de la ciudad de Guadalajara y en lugar de poner los cerros con su geometría compleja, pues dije, pues yo los voy a poner rectangulares y ya, ¿no? Con eso me basta. En lugar de poner la ciudad también con esa cosa compleja, como con esta geometría difícil, pues voy a decir que es un círculo, ¿sí? Entonces, para efectos del modelo matemático, yo hago una simplificación bastante grande de lo que es la geometría del problema, ¿no? ¿Y esto perjudica la simulación o perjudica el modelo? No necesariamente, ¿no? Uno parte como matemático de que si el modelo funciona con geometrías simples, pues también debería funcionar con geometrías complejas, ¿no? Entonces, digamos que esa geometría simple fue un punto de partida. Y aquí pues les enseño una simulación de 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, este es el estado inicial, tienes una temperatura de algo menos a 288 grados Kelvin. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, que conforme el tiempo pasa, la radiación solar empieza a afectar el sistema, se empieza a calentar, y conforme la radiación se vaya yendo, pues el sistema se empieza a enfriar, ¿no? Pero hay algo muy interesante aquí, que va a haber unas notables diferencias de temperatura entre lo que es la ciudad, que va a aparecer ahí más o menos donde está la manita, y lo que son los alrededores, ¿no? Entonces vamos a dar play a esto. Entonces, claro, alguien dirá, pero bueno, eso es como que se ve muy trivial, ¿no? Y pues sí, tiene razón, pero ¿por qué se ve algo trivial? Porque yo identifico qué es lo que detona el aumento de temperaturas en un punto. ¿Cuál es? La densidad de los materiales de construcción. Si se fijan, el calentamiento fue como radial, ¿no? Así. Eso es debido a que en el modelo yo puse que la densidad de una de las variables, que es la densidad de los materiales de construcción, no es igual en toda la ciudad, sino que hay una zona en donde hay mayor densidad y es la que más se calienta, ¿no? Hay muchísimas más variables que no tendría caso decir, como el albedo, como el calor específico, esas no las voy a tocar, pero aquí yo ya estoy identificando lo que detona el calentamiento, ¿no? Entonces, a pesar de ser una simulación simple, a pesar de que la geometría está también simple,
pues yo puedo identificar con la modelación qué es lo que detona más, ¿sí? Pero bueno, aquí pues ya vemos imágenes de la evolución, ¿sí? Y vamos a hacer otra simulación, pero ya con el viento. Podemos observar nosotros que cuando más o menos a esta hora, pues sopla un viento bien refrescante, ¿no? Y hasta nos sentimos muy agradecidos de que por fin se acabó la ola de calor del día, ¿no? Entonces el viento es un factor determinante para enfriar la ciudad, ¿sí? Entonces el principio es muy básico. Sopla el viento, se lleva el aire caliente a otro lado y lo sustituye con aire fresco, ¿sí? Entonces, ese fenómeno pues también se puede simular, ¿sí? Y entonces, si le doy un play aquí, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una ciudad muy caliente al principio, sopla el viento durante un determinado periodo de tiempo y es suficiente pues para enfriar la ciudad, ¿no? Algo que se nota es que pasamos a perjudicar, el calor se comporta como un contaminante, ¿no? Entonces el calor se origina dentro de la ciudad, pero llega a perjudicar a la zona conurbada de la misma con aire caliente, ¿no? Entonces, algunos autores refieren que también es contaminación, ¿no? Tanto el agua a temperaturas mayores como el aire a temperaturas mayores. Entonces, aquí aparece pues ya unos instantes determinados que aquí lo que vemos es el punto de partida, que es una ciudad muy caliente. El viento empieza a soplar y es una cosa, también hay que decirlo, tiene que ser lo suficientemente fuerte para que rompa con la isla de calor, ¿sí? Si el viento es muy quieto, pues este rompimiento de la isla de calor no se da, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, tenemos un factor que nos ayuda o que es clave en el fenómeno de la isla de calor. ¿Y aquí qué es lo que ocurrió? Pues cuando cae la noche y si el viento es lo suficientemente fuerte, pues incluso puedes llegar a tener una ciudad un poquito más fresca que los alrededores. Entonces, pues esos resultados se publicaron por ahí en ese articulito, en el artículo, y seguimos trabajando, ¿no? Ahora lo que queremos hacer es ver la parte vertical, un modelo en la vertical, y esperamos que tenga resultados interesantes. Un resultado que estamos buscando es la inversión térmica, que es la que, no sé si alguien ha ido, por ejemplo, a Tonalá, que les dice a su mamá o alguien, vamos a comprar artesanías temprano a Tonalá, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Y entonces cuando uno sube a Tonalá, pues ve la nata de contaminación, si es temprano. Entonces, esa nata de contaminación, ¿por qué aparece allí? Porque tienes aire más cálido arriba que abajo, y eso hace que el contaminante no pueda escapar. Eso es un fenómeno en la vertical, y la idea ahora es buscar reproducir ese fenómeno con modelación matemática. Entonces, bueno, sería todo de mi parte y pues si hay preguntas, pues con gusto trataré de responderlas.